Mel se apresuró por el borde de la carretera, esperando que los tres chicos no la siguieran. Después de unos minutos miró hacia atrás y no los vio. Se alivió, así que mantuvo el rumbo sin descanso. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué había sido tan desagradable con ellos? Ella no conocía la respuesta, pero tampoco pudo evitarlo. Todavía se sentía irritada por aquellos chicos, a pesar de que no tuvieran culpa de nada. Pensó que quizás parte de la enfermedad es ese componente agresivo y enfadado que había visto de primera mano en los infectados. Al igual que ellos, Mel estaba enfurecida todo el tiempo, pero se decía a sí misma que no debía pensar en eso, y simplemente continuar su marcha. Salir al sol realmente la ayudó. Se sintió mucho mejor después de haber comido el mohoso pan y bebido agua. Era tentador tomar algunos tragos más, pero pensó que era mejor conservar ese bien preciado. Más figuras aparecieron en la calle a lo lejos. Sobrevivientes o no, tenía que asumir que eran peligrosos, fueran quienes fueran. Mientras se acercaba a una de las intersecciones de las calles laterales, un grupo de infectados rodeó la esquina. Estaban mirando a la calle y aún no se habían vuelto hacia ella, pero solo estaban a 30 pies de distancia. Sin pensarlo, Mel saltó hacia el escaparate de una tienda a su izquierda, cuya puerta estaba entreabierta. Se quitó las gafas de sol y se encontró en lo que parecía ser una tienda de especias. Contenedores llenos de hierbas y polvos de colores estaban marcados en árabe e inglés. Comino, romero, pimienta, etc. El lugar olía fabuloso. Mel se deslizó alrededor del mostrador, una vez más agradecida de que no hubiera cadáveres presentes. Se sentó en el suelo y esperó a que los infectados pasaran de largo sin descubrirla. Seguramente no tenían ningún motivo para entrar en una tienda de especias, pero como si fuera una señal, una oleada de náuseas se apoderó de su garganta y sintió ganas de vomitar de nuevo. Se mareó y puso la cabeza entre las rodillas. Cuando abrió los ojos, todo parecía tener un tono mucho más amarillo, como si estuviera mirando a través de un cristal de colores. Mel cerró los ojos y se permitió caer en un estado de vacío. Así es como lo llamaba su entrenador, Barnes. Entrenaba a los atletas en cómo respirar, vaciar todos los pensamientos y relajarse antes de una competición. Entrar en un estado de nada absoluto. Mel estaba tan sorprendida como cualquiera de que realmente eso le funcionó. El ejercicio la ayudó a relajarse antes de un evento. Ella aplicó la misma técnica ahora y descubrió que calmaba el malestar. Sin embargo, fue difícil limpiar su mente. Sonidos e imágenes de las últimas 3 semanas pasaron por su cerebro. Ella flotó a través de los recuerdos y se centró al azar en el incidente de hace 4 noches, cuando adquirió el revólver. Mel y Paul habían estado atrapados en el Hotel Harran durante 1 semana y media. Fue algo bueno que la dirección había permitido que todos los huéspedes que tenían habitaciones permanecieran en ellas después de la crisis de esa fatídica noche del sábado, cuando los juegos fueron atacados por los infectados. Aunque todavía había agua corriente, no era potable. La electricidad era esporádica. Había noches sin aire acondicionado, luces o cualquier otra comodidad que uno simplemente tomaba por sentado. La gerencia y la guardia decidieron mantener las luces y el aire acondicionado apagados para conservar energía. Nadie sabía si eso era realmente necesario. Las tensiones entre los huéspedes eran altas. Paul se lo estaba tomando muy mal. Sus padres estaban muertos, lo cual era bastante malo, pero el hecho de que no tuvieran ni idea de cuándo serían rescatados estaba empeorando su aprensión. Su madre siempre había llamado a Paul un niño sensible, pero la realidad era que tenía ansiedad, trastorno agravado por el autismo que fue diagnosticado muy temprano en su vida. Las puertas de entrada del hotel se mantuvieron cerradas. Solo los miembros voluntarios de la guardia se les permitía salir, y eso era estrictamente durante el día, para buscar comida en las inmediaciones y suministros. Mel se había ofrecido como voluntaria para estar en la guardia, pero no era de mucha utilidad, porque no se sentía bien al matar a los infectados que encontraban a menudo. Aún así, la guardia quería todos los cuerpos que pudieran obtener, por lo que fue bienvenida. Hasta donde todos sabían, los toques de queda oficiales todavía estaban en vigor. El día después de la carrera de parkour, la policía dijo a los invitados que no se permitía salir a nadie después del anochecer. Al menos televisores y las computadoras aún funcionaban y podían recibir las noticias. Para el resto del mundo, una misteriosa epidemia había afectado a Harran. Una organización llamada Servicio de Auxilio Internacional estaba trabajando en una respuesta. Sin embargo, la ciudad-estado era una zona de guerra. Durante toda la primera semana, los huéspedes del hotel escucharon constantes disparos y explosiones en las calles, mientras la policía local y el ejército luchaban contra los infectados. Al 5.º día, el suministro eléctrico se interrumpió en todas partes durante 24 horas, pero luego, misteriosamente, regresó. La cobertura de teléfono celular estuvo bien durante 2 días más. Luego, el servicio también se perdió. Para el 7.º día, las calles se volvieron inquietantemente silenciosas.
La guerra había terminado, pero todavía no era seguro salir. Los infectados habían ganado. Los siguientes días se basaron en crear una serie de informes de segunda mano realizada por miembros de la guardia, que se aventuraron y se arriesgaron para explorar más allá de los alrededores inmediatos del hotel. Las perspectivas no eran buenas. Supuestamente se habían instalado bloqueos de carreteras en todos los pasajes que salían de Harran. Las fuerzas militares del Ministerio de Defensa de Harran habían llegado, pero no todas entraron en la ciudad. En cambio, estaban protegiendo las fronteras y no permitían que nadie saliera. Nadie, ni siquiera personas que supuestamente estaban sanas. Un observador juró que fue testigo de cómo los soldados disparaban a un hombre hasta la muerte cuando trató de correr a través de las barricadas. En esta noche en particular, la tercera noche de la segunda semana del bloqueo en el hotel, Mel y su hermano estaban en la suite 420, la habitación que su padre había reservado para toda la familia. Era descorazonador que la ropa y los artículos de tocador de sus padres todavía estuvieran en la habitación, pero ¿qué más podían hacer con ellos? Mel abrazaba a Paul en un intento de consolarlo por enésima vez. Había vuelto a llorar y estaba inconsolable. Lo único que ella podía hacer era intentar distraerlo. Paul se quedó callado durante unos segundos, y luego solo pudo agregar que no quería ser comido vivo. Ella le frotó la cabeza mientras lo convencía de que saldrían de allí sanos y a salvo. Luego de un rato en silencio, Paul dijo tener hambre. Mel respondió que ella también, por lo que se propuso ir a buscar algo de comida. Una vez que el restaurante del hotel se quedó sin provisiones, había sido difícil intentar alimentar a todos. Ahora dependían de la guardia para salir y encontrar lo esencial, que lamentablemente no era abundante. Asegurándose de tener su tarjeta de acceso, Mel cerró la puerta detrás de ella y caminó por el pasillo hacia el hueco de la escalera. Pero al pasar por la habitación 408, escuchó un disparo detrás de la puerta. Ella se detuvo y miró a ambos lados del pasillo. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Se preguntó si debería entrar y qué estaba pasando allí dentro. Mel conocía a la familia de 5 integrantes que se hospedaba ahí, los Sinclair, de Inglaterra. Susan, la hija mayor, estaba en los juegos, pero había desaparecido después del ataque. Luego estaban el señor y la señora Sinclair y sus 2 hijos menores, un niño y una niña. Sonó un tercer disparo, y luego un cuarto. Mel no pudo soportarlo más y abrió la puerta para ver un pasillo corto que conducía a la habitación exterior de la suite. Ella golpeó la puerta, llamó a los señores Sinclair, pero solo obtuvo silencio. Llena de pavor, Mel entró sigilosamente. Estaba todo destrozado. Ropa, juguetes y basura esparcidos en el lugar. Mel miró las 2 puertas cerradas del dormitorio. Los niños estaban en una habitación y los padres en la otra. Dejando a un lado las suposiciones, abrió la puerta de la izquierda, el cuarto de los niños. Vacío. Solo camas deshechas y más basura y ropa. Luego, después de respirar y tragar con dificultad, abrió la otra puerta. Ella jadeó y cerró los ojos mientras la horrible imagen ardía en su cerebro. 4 de ellos estaban desparramados en la cama de tamaño king. La sangre y la materia gris habían salpicado la pared, y ahora empapado las sábanas y fundas de las almohadas. El señor Sinclair había ejecutado a su esposa y sus 2 hijos, y luego se disparó a sí mismo. Mel cerró la puerta y se alejó mientras sentía lágrimas correr por su rostro. Pero cuando llegó a la puerta del pasillo, se le ocurrió una idea. Un arma de fuego. Nunca había disparado un arma en su vida, pero tal vez fuera algo que pudiera usar. Mel regresó a la puerta, endureció sus nervios y entró. No fue tan malo esta vez. Ella odiaba admitirlo, pero se estaba acostumbrando demasiado a ver cadáveres ensangrentados. La mano derecha del señor Sinclair todavía sostenía el arma. Mel se la arrancó con cautela de entre los dedos. El objeto todavía estaba caliente y humeante, y más pesado de lo que esperaba. Pudo leer la palabra Colt grabada en el lateral. Mel se preguntó cómo diablos consiguió el señor Sinclair esta maldita pistola en Harran. Seguro que no la traía con él desde Inglaterra. Sus leyes sobre portación de armas eran muy estrictas, y las de Harran aún peor. Lo único que podía imaginar era que tal vez el hombre la había comprado de alguna manera después de llegar. Realmente no importaba. El caso era que aquí había un arma. Ella examinó la pistola. Tenía un cilindro y un pestillo de seguridad. Mel jugueteó con el arma, accionó un pestillo diferente y soltó el cilindro. Ella miró en los 6 compartimientos y determinó que solo había 2 balas. El señor Sinclair había utilizado las otras 4 sobre su familia y él mismo. Mel se preguntó si acaso tendría más balas por ahí, así que pasó unos minutos buscando en las mesas de luz y tocadores, así como en las maletas abiertas, pero no obtuvo nada, no más municiones. Se metió la pistola en los pantalones, se envolvió con sus rompevientos para cubrirla y luego salió de la habitación para continuar su misión en la planta baja y de paso reportar las muertes.
El recuerdo de Mel fue interrumpido por el sonido de pasos entrando por la puerta principal de la tienda de especias. Abruptamente se puso en alerta. Las náuseas disminuyeron. Mel agarró el bate y se sentó tan silenciosamente como pudo. Había 4 de ellos, 3 hombres y una mujer, todos infectados. Los infectados deben haberla olido. Esa era la única razón en la que Mel podía pensar de por qué entrarían en la tienda de especias. Aparentemente, el olor a cadáveres podridos enmascaraba el olor a carne fresca, pero las especias fuertes no lo hicieron. Estaba colocada detrás de 2 bolsas de curry picante en polvo, pero podía ver entre ellas. Un hombre y la mujer parecían ser caucásicos, y los otros 2 hombres iban vestidos con caftanes árabes de Harran. Su ropa y piel estaban sucias y tenían manchas de sangre en sus rostros y alrededor de sus bocas. A Mel le pareció espeluznante pensar que cuando los infectados gruñían se comunicaban entre ellos. Y eso es justo lo que pasó. Se gruñeron el uno al otro. Casi parecía que estaban conversando, al igual que esa mujer y su esposo, a los que tuvo que asesinar a golpes con su bate. Estos infectados se deslizaban vagamente entre palabras, emitían 2 gruñidos y articulaban la palabra hambriento. De nuevo otro gruñido y se escuchaba carne. Entonces Mel se sorprendió. Reconoció al hombre caucásico. Él era Jakub, uno de los atletas de Hungría. Participó en la carrera de parkour y también estuvo presente en el Hotel Harran durante las 2 semanas posteriores al día D. Mel realmente lo había conocido, y él era un verdadero idiota. También de 18 años, Jakub era guapo, fuerte y un concursante tremendamente talentoso, pero él también era mujeriego, sabelotodo y, muy importante, un violador. Bueno, era casi uno. Mel no tenía idea de si él le había hecho a otras chicas lo que intentó hacerle a ella. Fue al comienzo de la segunda semana de bloqueo en el hotel. Jakub bajaba las escaleras hasta el rellano del 3er piso. La escalera del hotel era una cámara de eco. Las voces rebotaban alrededor. El lugar estaba desierto a esa hora de la noche. Mel estaba en el proceso de subir desde la planta baja después de gastar algo de tiempo en el gimnasio. Ella se encontró con Jakub a medianoche en el rellano de las escaleras. Mel iba vestida con ropa deportiva y estaba sudorosa y cansada. Sin embargo, Jakub la miró de arriba abajo y no intentó disimularlo. La semana anterior a los juegos, Jakub había coqueteado con ella hasta el punto de ser detestable. Él era como los chicos ricos de la escuela, que sentían que tenían derecho a todo. Jakub la había invitado a salir 3 o 4 veces, pero ella no tenía ningún interés en él. Curiosamente, su tipo de chico era más del estudioso y artístico, un compañero que podría hacerla reír. Le gustaban los músicos y escritores. Jakub la agarró del brazo y la retuvo. Dijo que solo quería hablar. Mel le pidió que la soltara en ese preciso instante, pero Jakub no tenía intenciones de hacerlo. Le preguntó por qué lo rechazaba, por qué no salió con él la semana pasada antes de los juegos. Mel respondió que ir a una cita no era una prioridad en ese momento. Ella estaba concentrada en los juegos. Seguidamente le hizo saber a Jakub que no estaba interesada en él, ni en ese entonces, ni ahora. Así que Mel le exigió con seriedad que la dejara en paz. Esta vez, la sonrisa aduladora de Jakub se desvaneció y empujó a Mel con rudeza contra la pared de la escalera. El movimiento la asustó. Él la agarró por la parte superior de ambos brazos. Se inclinó para besarla, pero ella giró su cabeza. Mel subió el tono de su voz para decirle que se alejara, pero Jakub le advirtió que no intentase gritar, pues nadie la escucharía. Todos dormían a esa hora, menos unos pocos guardias de turno, pero estaban 3 pisos más abajo. Jakub intentó besarla de nuevo. Esta vez ella luchó y luchó por escapar, pero él la sostuvo con fuerza. Mel trató de darle un rodillazo en la ingle como último recurso, pero él ya lo esperaba y efectivamente la bloqueó. Jakub se molestó por eso. Él usó todas sus fuerzas para tirarla al suelo. Estaba encima de ella antes de que pudiera rodar. Esta vez ella gritó. Jakub le acarició el cuerpo con la sutileza de un oso pardo y le rozó el cuello con la nariz. Tenía el rostro erizado y sin afeitar. Mel luchó contra él, pero eso pareció estimularlo aún más. Y luego Jakub. La mujer infectada se acercó al lugar donde se escondía Mel, sacando a la adolescente de una sacudida de su recuerdo. De vuelta en el momento, Mel, una vez más, rezó para que simplemente se fueran, pero no parecía que eso fuera a suceder. Jakub se unió a la mujer y pronunció la palabra huele entre sus ruidos guturales. Se acercaron lentamente, jadeando mientras caminaban. Un hilo de moco amarillo colgaba de una de las fosas nasales de la mujer.
Cuando se dio la vuelta, Mel pudo ver que un lado de su cabeza estaba magullado y ensangrentado. Jakub, por otro lado, se veía en forma, aunque mugriento, sin afeitar y de ojos dorados. Tenía lo que parecía ser un caso muy grave de trastorno de la salivación, que todos los infectados padecían. Era como si echaran espuma por la boca, como perros rabiosos. Todos se habían convertido recientemente. Jakub había estado en el hotel anoche, lo que significaba que habría sido mordido casi al mismo tiempo que Mel, y sin embargo ella no se había transformado. Si Jakub ya se convirtió, eso significaba que ella podía hacerlo en cualquier momento. La situación se intensificó cuando uno de los otros infectados se metió la cabeza dentro de una bolsa abierta de curry en polvo, volcándolo y llenando el aire con la especia. Sorprendentemente, los infectados comenzaron a toser y golpear sus rostros. Definitivamente sintieron que el curry les quemaba los ojos. Al mismo tiempo, sin embargo, también le dio a Mel la necesidad de estornudar. Ella puso su dedo índice en su labio superior y presionó con fuerza, pero la necesidad era demasiado fuerte. Estornudó y se desató el infierno. Los 4 infectados se acercaron a ella mientras aullaban en su manera de hacer gárgaras. Mel ya tenía el bate listo. Ella se les abalanzó con determinación, pero accidentalmente golpeó un frasco de especias rojas en un estante, rompiéndolo y esparciendo su contenido en el aire. Esto creó una nube carmesí que los infectados atravesaron con impunidad. Mel retrocedió mientras continuaba balanceando el bate, apenas manteniéndolos a raya, y continuaban avanzando. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera arrinconada en una esquina. No tenía ningún otro lugar a donde ir. Ella gritó el nombre de Jakub intentando que entrase en razón. Los ojos del joven infectado parecieron ensancharse cuando pronunció su nombre. Él gritó palabras ininteligibles, y luego Jakub y sus compañeros detuvieron su avance. Jakub emitió más gruñidos, y luego la señaló temblorosamente. Mel claramente lo escuchó llamarla perra, entre los otros gruñidos. Luego, Jakub sonrió, cuando una cadena de baba goteó del borde de su boca. Mel sintió que estaban a punto de saltar colectivamente sobre ella, por lo que atacó primero. Ella balanceó el bate como si estuviera conectando jonrones sucesivos, golpeando a las criaturas donde pudiera. La mujer cayó rápidamente de un solo golpe, pero los 3 hombres permanecieron de pie, a pesar de ser golpeados con fuerza en los hombros y los brazos. Mel intentaba apuntarles a la cabeza, pero el calor del momento y el puro terror estropearon su puntería. Sin embargo, ella continuó, golpeando a uno de los jarranitas con tanta fuerza que soltó un grito sobrenatural y cayó al suelo. Su cuerpo se contrajo grotescamente. Ella se concentró en acabar con uno a la vez. Sin embargo, le dio a Jakub y al otro jarranita la oportunidad de agarrarla del brazo y la cintura. Antes de que pudiera responder, la tiraron al suelo. El bate cayó lejos de sus manos, mientras golpeaba y pateaba a los infectados, que cayeron sobre ella. Sus mandíbulas chasqueaban fuerte y repetidamente, como si fueran tiburones que intentaran devorar a su presa más allá de su alcance. Mel gritó mientras luchaba para que no la mordieran, pero ella sabía que lo harían eventualmente. Sería imposible mantener la batalla para siempre. Su mano derecha rozó una pila de material derramado de curry picante, así que agarró un puñado y con la palma llena se la tiró a ambos hombres. Reaccionaron violentamente a la picazón en sus ojos amarillos, brindándole a Mel la oportunidad de dar una patada de suerte al rostro de uno de ellos. Esto lo tumbó hacia atrás y lejos de ella. El bate estaba a 5 pasos a su izquierda, así que ella intentó alejarse de Jakub y agarrarlo, pero él la tomó de su pierna derecha y la arrastró nuevamente. Otra vez, Mel pateó con ambos pies, tan fuerte y tan rápido como pudo, lo cual fue exitoso en aflojar el agarre de Jakub. Sus zapatos le golpearon la nariz, la boca y los ojos, pero él permaneció indiferente a los golpes. Mel estiró su brazo izquierdo todo lo que pudo, pero todavía estaba a pocas pulgadas del arma. En esa proximidad, Jakub apestaba a pantalones sucios y a sudor, mientras que su baba goteaba sobre los jeans de Mel. Aparentemente, los infectados perdieron el control de las funciones corporales básicas y tenían incontinencia. Si sus mordiscos no la mataban, el hedor lo haría. Solo había una cosa que podía hacer antes de que los otros infectados se reintegraran, y eso era luchar contra la agresión de Jakub con más ímpetu. Ella gritó en un último intento desesperado por salvar su vida. Se levantó del suelo lo suficiente como para ganar algo de ventaja, y luego bloqueó el cuerpo de la bestia con todo su peso. Jakub cayó hacia atrás, dándole a Mel unos preciosos segundos, para luego girar y gatear hacia el bate. Con firmeza en su agarre, Mel balanceó el arma justo a tiempo para golpear con fuerza en la cabeza del primer jarranita, quien se había recuperado de sus heridas anteriores. Seguidamente, Mel se acercó para darle otro golpe en la cabeza.
El bate debió haber aplastado el cráneo del infectado, ya que inmediatamente se quedó flácido y colapsado. Mel se alejó del cuerpo y logró ponerse de pie. Respirando pesadamente, ella observó a Jakub girar lentamente su cuerpo y esforzarse para ponerse de pie de nuevo. El recuerdo de esa noche en la escalera regresó. Jakub tiró de su camiseta, rasgando el frente y exponiendo el sostén deportivo de Mel. La chica continuó gritando y forcejeando con Jakub, que era extraordinariamente fuerte. Los ojos del chico estaban en llamas y estaban más allá de lo razonable. Mel lloró, pero estaba indefensa. Él sostuvo sus brazos por encima de su cabeza con una mano y comenzó a bajar sus pantalones cortos con la otra. Ella trató de patear con sus piernas de nuevo, pero Jakub se las arregló para bloquear sus propias piernas sobre las de ella. Con un último esfuerzo, Mel se las arregló para liberar su pierna derecha y hundir su rodilla entre las piernas de Jakub, aplastando su ingle. Tieso en el suelo, Jakub inhaló ruidosamente y sus ojos se agrandaron por la sorpresa. Su cuerpo se congeló, lo que le permitió a Mel empujarlo y quitarlo de encima. El chico húngaro instintivamente se acurrucó en posición fetal y gritó de dolor. Mel no esperó. Se puso de pie de un salto y subió corriendo los escalones de 2 en 2, hasta llegar a la seguridad de la suite 420. Jakub la evitó durante el resto de esa semana. El gruñido del infectado la devolvió al presente, aquí y ahora. Jakub estaba de pie. Una última vez, Mel le gritó para que se detuviera mientras levantaba el bate por encima de su cabeza, pero el ex atleta húngaro volvió a sonreír de esa manera enfermiza, y ladró medias palabras incoherentes y gruñidos. Enseñó sus dientes desnudos, los hizo crujir y luego se abalanzó sobre ella. Mel bajó su arma con tanta fuerza como pudo reunir, golpeándolo en el lóbulo frontal de su cráneo. Ella escuchó un ruido sordo. Jakub se atragantó por un segundo, tropezó y luego cayó de bruces. Sin vacilación, Mel atacó a los demás y se aseguró de que no volvieran a levantarse jamás. Cuando todo terminó, el único sonido en el lugar fue la respiración agitada de la chica. Ella se paró allí, con el bate ensangrentado en la mano, y examinó su obra. Había matado a 6 personas en las últimas 12 horas. Mel no estaba segura de cómo se sentía al respecto. Ahora, mientras estaba en la tienda de especias y miraba la destrucción que había causado, ella comenzó a temblar. El cuerpo de Jakub yacía destrozado delante de sus ojos. La sangre brotaba de sus oídos y boca. El recuerdo de ese terrible incidente en el hueco de la escalera invadió sus pensamientos con una rabia que nunca había experimentado antes. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sollozando histéricamente, levantó el bate y aporreó irracionalmente la cabeza y el cuerpo de Jakub hasta hacerlo una pulpa pegajosa. Luego dejó caer el bate, se derrumbó en una esquina de la tienda, se tapó el rostro con sus manos y sollozó sin consuelo.